Listo, buenas tardes a todos, bienvenidos muchachos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Arriba? Ij, No, no me transmitan tanta energía porque puedo explotar. Bueno, los extrañé la semana pasada, espero que hayan tenido un buen espacio con los compañeros de líderes del semillero en la asignación de proyectos. Por ahí me compartieron que todos los 10 proyectos tienen eh, participantes. Son demasiados proyectos. O sea, 10 proyectos de a 3 estudiantes son 30 estudiantes. Entonces, eh, ¿a qué me refiero con bastantes? Es chévere, positivo, bastante trabajo, ¿no? Para la parte de nosotros también, de nuestros líderes, y bastante competencia. Entonces es chévere cuando hay bastante competencia, a mi parecer. Entonces va a estar súper reñida pues la competencia, los proyectos, nos toca ser bastante estrictos, o bueno, a las personas que se van a invitar como jurados les va a tocar bastante dura la tarea, ¿no? Entonces igual siempre recomendaciones, el tiempo pasa volando y creo que es apenas un mes el tiempo. Entonces porfa, hay que obedecer a los llamados de los líderes porque ellos tratan de organizar su tiempo y el tiempo de muchos de ustedes. Entonces les agradecemos que por favor estén muy pendientes del chat de Discord. Fue como la herramienta que escogimos para comunicarnos entre todos. Entonces por favor habilita las notificaciones. Yo sé que eso es bastante cansón, pero para por lo menos este mes es importante que estés pendiente de qué está pasando en ese canal que tus compañeros crearon para poderse comunicar con ustedes. Lo más importante ahorita, es decir, para mañana es tarde, es que definan un horario de reuniones. Eso es lo más cansón. O sea, es decir, como 5 horarios interfiriendo unos con los otros, entonces es difícil buscar un espacio al que todo nos sirva. Entonces, por favor, ayudémonos para que eso se defina de manera rápida. No puedes fallar a esas reuniones, sean presenciales o virtuales, cada líder tiene su flexibilidad de hacerlo como crea conveniente, pero sí tienes que estar en todas las reuniones. Entonces, porfa, escoge un horario que se acomode a todos. Por eso se hace de diferentes maneras, con Shech o con otras herramientas que hemos identificado de que son muy buenas y nos ayudan a que ese proceso se haga lo más transparente posible. Lo que sí les pedimos es que porfa sean muy flexibles con los horarios. ¿A qué me refiero? Una cosa es como que no, yo no quiero ir, ¿sí? Y otra cosa es no puedo ir. Entonces el no puedo es cuando tienes interferencia con otro curso o alguna tutoría u otra cosa. Esa es la que yo digo, la entendemos. Pero el no quiero ir dificulta aún más la búsqueda de ese horario que nos funcione a todos. Entonces trata de ser flexible a la hora de seleccionar estas horas porque necesitamos que estés de verdad disponible. Sí, eso de que si empiezas a fallar o no, yo no voy hoy o mañana yo me adelanto, garantizado el fracaso del proyecto. Entonces, porfa, sé flexible en cuanto a solo me toca venir a eso, por ejemplo, es un sacrificio, ¿sí? Y de pronto por eso no seleccionamos cierta franja horaria. Pero también las reuniones pueden ser virtuales en algún momento en el que no se pueda o cosas así. Pero si no, nos vamos a demorar otra semana adicional buscando un horario nomás, en vez de estar ya discutiendo con sus líderes sobre el proyecto como tal, qué actividades vamos a desarrollar. Entonces, si queremos de verdad que los proyectos sean interesantes, como de nuestra parte lo es, a la hora de plantear una idea, espero que todas hayan sido, o bueno, la mayoría por lo menos peleadas, como que yo quiero estar en esa y a veces, madre, no pude. Todas deben ser así atractivas. Ese fue el reto que les coloqué a ellos. Esa competencia interna que ellos arman entre ellos, efectivamente, es que todos los proyectos deben ser igual de atractivos. Obviamente, debe ser que cubramos el abanico de posibilidades que tenemos dentro del semillero. No pueden ser todos de thermal, no pueden ser todos de NLP, no pueden ser todos de imágenes espectrales o profundidad. Debemos tener variabilidad dentro de lo que vamos a hacer. El consejo es que normalmente tú no sabes a qué te estás enfrentando hasta que de verdad no te enfrentas. Entonces tú descartas a veces una idea o un proyecto porque no me gusta. Yo digo, pero ni lo conoces. Date la oportunidad de conocer ese proyecto e incluso a esa persona del semillero que va a liderar tu aprendizaje en este último mes. Listo, entonces porfa, el llamado a atención o el mensaje ahorita es, sigan rápido la franja de horarios. Yo estoy pendiente de manera offline de que todos los grupos van evolucionando
y cuando veo que algo no va como al ritmo que uno espera para que se logre un proyecto interesante, pues voy a estar pendiente de esos grupos que están como muy solos. Todos deben tener un proyecto, ¿no? Si tú, no sé, por casualidad de la vida no estuviste la semana anterior y aún así quieres participar en alguno de los proyectos, porfa, al final de la sesión nos avisas, porque la idea es que todos deben estar en un proyecto. ¿Listo? No puedes continuar dentro del semillero si no estás vinculado a uno de esos proyectos. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí es claro? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Sí es claro? Todos, todos, todos. Listo. Vale. Ahora sí, empecemos, ¿sí? Nuestra sesión de hoy. Sesión número 8, que es una de las tareas, diría yo, no digo que la más chévere de todas, pero sí es una de las bastante complejas dentro del área de Deep Learning. Y es una de las áreas que más le hemos invertido recursos dentro del semillero. Ya hay un proyecto de pregrado que se realizó ahí. En esa línea actualmente hay cuatro estudiantes, 5 estudiantes trabajando sus proyectos de grado, y es una línea con bastante proyección. Como lo vamos a ver hoy, vamos a clasificar píxel por píxel, pero teniendo sentido como de manera espacial. ¿Qué es segmentar como tal? Entonces hoy la sesión va a estar a cargo de nuestro compañero de maestría, Fabián Pérez, ya lo conoce. Él nos estuvo colaborando en la sesión de Deep Learning. Entonces hoy va a estar liderando la sesión 8 también sobre segmentación. Pero no estará solo, también nuestro compañero Brian Snyder y César, además de Paula, son las 4 personas que van a estar detrás de la sesión de hoy. Prepararon 2 notebooks bastante interesantes sobre aplicaciones en el área de segmentación basadas en Deep Learning. Entonces Fabián va a comenzar, vamos a tener un primer notebook intermedio dirigido por Snyder, después empieza César con aplicaciones más particulares como polarización, thermal, entre otras, y Fabián después terminaría la sesión y César dirigiría el último notebook también. ¿Listo? Paula estará en el área de soporte, así como nosotros que estamos acá del semillero, para que si tienen alguna pregunta durante las sesiones de los notebooks, estaremos prestos para poderles colaborar para que sea una experiencia bien enriquecedora. ¿Listo? Entonces, sin más, Fabián. Hola a todos, bienvenidos a la sesión 8 de segmentación. Esta sesión está liderada por el equipo, que soy pues yo, César, Snyder y Paula. Y hoy vamos a ver esta tarea. Es una de las tareas de Computer Vision, así como esta clasificación, detección, etcétera. Esta segmentación. Y segmentación tiene una característica, y es que es densa en toda la imagen. Si se fijan, en toda la parte de la imagen hay una segmentación. ¿Y qué es eso de la segmentación? Es como delinear una región. Entonces, cada región, si se fijan, tiene un color diferente. Eso significa que es un segmento diferente. Entonces, en la sesión de hoy vamos a ver algunas técnicas clásicas para hacer este tipo de como división en regiones de una imagen, y también con Deep Learning. Entonces, pues primero veamos como la definición, qué es la tarea de segmentación. Entonces, leyendo, el objetivo de la segmentación de imágenes es clasificar los píxeles en regiones destacadas de una imagen. Entonces, ¿qué son regiones destacadas de una imagen? Pueden ser regiones semánticas, es decir, que tienen un significado semántico. Entonces, en este caso, el gato entero puede ser una región, la pared entera puede ser una región, o puede ser incluso más detallada. Entonces, el ojo solamente es una región separada del gato, o las orejas, o la nariz, etc. Entonces, eso es algo que hay que definirlo al momento de hacer la tarea, el nivel de detalle. Entonces, en inglés es como fine-grained segmentation, que es como que tienes detalles en objetos muy pequeños, o que sea una segmentación gruesa, es decir, que solo se fija en los objetos grandes que ocupan bastantes píxeles en la imagen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Como cuando tienes tu imagen RGB que la tomas con tu celular, que es solo como una matriz, 3 matrices red, green, blue, ¿cómo la conviertes a esas regiones? Pues hay muchas técnicas. Entonces, antes de ver las técnicas, yo les quiero preguntar, ¿qué ven en esa imagen? Una serpiente, un águila, una serpiente, un águila. ¿Ven eso?
o otras personas ven algo diferente. ¿Tú qué ves? Un árbol. Ok. Entonces, voltemos la imagen a ver qué es lo que hay. ¿Lo ven más claro? ¿Qué ven ahora? ¿Qué ven? Un perro. ¿Sí? Entonces, si se fijan ahí está como la forma del perro y está como la cabeza hacia abajo y el árbol está atrás. Entonces, esto es algo que se llama psicología de Gestalt. Entonces, esto es que percibimos los objetos en su totalidad antes de que sus partes individuales. Entonces, realmente, pues ahí no hay ningún perro, ni no hay ninguna forma, o sea, solo son como píxeles negros dibujados separadas, pero cuando lo ves en su totalidad, pues surge la región del perro o la región del árbol, etcétera. Entonces, vamos a ver un poco cómo es que funciona la visión humana para que nosotros, cómo es que nosotros mismos definimos regiones en nuestra visión en el día a día. Entonces, esto es como un poco cultura general. Entonces, primero, en los principios de Quetzal está el principio de proximidad, y es que los objetos más cercanos se agrupan entre sí. Entonces, si ven la primera fila, ustedes claramente notan un grupo, en la segunda fila hay 3 grupos, y luego en la tercera fila hay 4 grupos. Entonces, esos grupos, esas regiones, ustedes las notan por la proximidad de los objetos entre sí. Entonces, una característica que podemos poner para nuestro algoritmo para que divida regiones en una imagen es por su proximidad. Luego, otro principio es el principio de similaridad. Entonces, los objetos más cercanos se agrupan, bueno, estos son los objetos más similares, se agrupan entre sí. Entonces, por el color, tú puedes notar regiones, por la forma, puedes notar regiones, por el tamaño, por la orientación, puedes notar regiones y grupos dentro de cada imagen. También las conexiones entre los objetos. Entonces, por ejemplo, si los objetos están conectados entre sí o están dentro de un área, sabemos que es una región dentro de esa imagen. También por la simetría. Entonces, cuando los objetos tienen una simetría similar o uno es la reflexión de otro, pues sabemos que deben pertenecer a un mismo grupo y podemos decir que se agrupan entre sí. Entonces, la visión humana puede agrupar mediante un completado invisible. Entonces, si se fijan ahí, pueden ver un triángulo, un rectángulo en la zona blanca, como un cubo formándose de todas esas círculos negros con huecos, etc. Entonces, la visión humana es muy compleja y esas características pasárselas a un algoritmo, pues es bastante complicado porque tiene que ver la imagen en su totalidad. Además, los humanos, cada humano hace una tarea de forma distinta. Entonces, por ejemplo, ahí está el ejemplo de una imagen y la segmentación de diferentes humanos. Entonces, imagina que yo a 3 de ustedes les pongo a segmentar esa imagen sin decirles a qué deben llegar, pues al final, cuando ustedes entregan la tarea, cada uno convergió a diferentes cosas. Entonces, si se fijan en la B, es mucho más general. En cambio, en la C está segmentado incluso la parte de arriba de la persona. Luego en la D hay otros detalles, por ejemplo, el tablón del río. Entonces, cada persona, dentro de su subjetividad, decide qué detalle darle a la segmentación. Entonces, volvamos a lo que nos interesa, que son las imágenes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer siempre es, tenemos nuestra imagen RGB y queremos segmentarla. Entonces, digamos que queremos segmentar el gato. Entonces, la segmentación se vería así: delineas todos los píxeles a los que pertenezca el gato. Pero tú podrías querer segmentar las flores o el pasto, etc. Entonces, eso va a la parte de definir qué es lo que quieres que haga tu algoritmo. Entonces, ¿cómo se ve la segmentación digitalmente? Entonces, tienes tu imagen y la clasificación, la segmentación es básicamente una clasificación por píxel. Entonces, tienes un píxel asignado a cada una de tus clases que quieres segmentar. Entonces, tienes que el 1 es la persona, el 3 es el pasto, el 4 son como los caminos,
Entonces va a estar asignado de forma densa, o sea, para todos hay una clasificación dentro de tu imagen. Entonces eso se dice que es tu label semántico. Entonces luego normalmente lo que se hace en las visualizaciones es que se ponen uno encima del otro y pues así puedes hacer el mapeo, ¿no? De la persona con la clase y pues hacer ahí otras tareas. Entonces, ¿cómo lo puedes clasificar? Entonces digamos que un enfoque ingenuo puede ser, tienes tu imagen, tienes muchos píxeles, ¿no? Eso, no sé, 500 por 500, tienes 500 por 500 píxeles, esos son millones de píxeles. Entonces digamos que quieres clasificar todos los píxeles, entonces vas por cada píxel en orden y lo pasas por una red y que la red te dé la clasificación. Entonces, ¿qué pasa? Que con este enfoque tu red solo estaría viendo el píxel, o sea, pierde la noción de espacialidad y de contexto que acompaña ese píxel. Entonces, es muy difícil que pueda clasificarte si no tiene contexto, porque lo único que va a estar viendo es un valor RGB en este caso, y que llegue a la clasificación semántica, o sea, puede haber un color, ese mismo color, que esté en otro objeto y que no sea gato. Entonces, es imposible de esa forma. Entonces, otro enfoque que normalmente se hace es por parches. Entonces, lo que haces es que tomas un parchecito de la imagen, lo pasas por la red y te da el label semántico para todo ese parche. Entonces, todos los píxeles que estén en ese parche pertenecerán a esa clase. Y así pues vas haciendo como una ventana y vas recorriendo toda tu imagen. Pero este sigue siendo un enfoque aún ingenuo, porque estás perdiendo la noción de espacialidad de toda tu imagen. Entre más puedas aprovechar esa noción de espacialidad, de relaciones que hay entre píxeles, va a ser mejor tu segmentación. Entonces lo que se hace en la mayoría de los casos hoy en día es que tienes tu imagen de entrada, que es H por W, y en este caso es una imagen RGB, entonces 3 canales, que se mapea a tu segmentación, a lo que tú quieres obtener, que es H por W también, porque quieres mantener las dimensiones espaciales, y ahora tu tercera dimensión es el número de clases. Entonces puedes tener 10 clases, 20 clases, etcétera, el número de clases que tengas. Entonces, este es un enfoque supervisado porque tú tienes la segmentación a la que quieres llegar. Entonces, lo que haces es aprender una F. Esa F te mapea de los dos dominios. Entonces, normalmente lo que se hace es que esa F, pues es una red neuronal, una convolucional, un transformer, etcétera, y pues entrenan los weights de forma supervisada. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. ¿Cómo es que se ve esa segmentación de forma digital? En realidad se ve como C canales. Entonces, cada canal es una de esas clases. Entonces, eso es un tensor y pues puedes separarlo. Entonces, como que tienes la máscara de cada una de las clases y así puedes como visualizar a qué corresponde cada máscara. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, yo cogí una imagen, la pasé por un algoritmo del estado del arte de segmentación, esa imagen, y el algoritmo del estado del arte me dio esa segmentación. Entonces detectó camino, vegetación, una bicicleta, un rider, y esa es la segmentación prehecha. ¿Cómo puedo ver cada una de las clases de forma separada? Pues lo puedo hacer separando ese tensor que obtengo. Entonces así puedo separar a la persona de la bicicleta, del camino, de la vegetación, etc. Entonces esto, pues se imaginarán, tiene un montón de aplicaciones como edición, detección, etcétera, de un montón de tareas que puedes hacer a partir de este output. Entonces en segmentación, esta que estábamos viendo es segmentación semántica. Es decir, cada clase, cada máscara está ligada a un significado semántico. Entonces es como camino, bicicleta, etcétera. Pero hay más tipos. Entonces, esta segmentación semántica, esta segmentación de instancias, en donde cada máscara va a corresponder a una instancia dentro de tu imagen. Entonces, no sé, si tienes varias como aves o varias instancias de una misma clase, pues esto te permite diferenciar. Entonces, esto sirve, por ejemplo, para cuando quieres llevar tracking de una instancia en específico durante el tiempo, pues este tipo de segmentación te sirve. Luego también está Panoptic. Entonces, Panoptic
es como la unión y combinación de semantic y instance. Entonces, tienes los dos tipos de segmentación a la vez. Entonces, aquí se ve un poco mejor esa diferencia. Entonces, en la semántica le asignas un píxel, una clase a cada píxel, y en la de instancias le asignas una clase, pero también un ID de la instancia que estás viendo. Y en Panoptic combina las dos. Entonces, si se fijan en instance, pues ignoras clases que no son de instancias, como paredes, etc. Pero en cambio en la Panoptic combinas las instancias con las clases semánticas generales que no tienen instancias. Entonces la Panoptic es mucho más completa, pero la Semantic te ofrece como de forma general la clasificación, pero no te separa por instancias. Entonces ahora veamos un poco de aplicaciones antes de ir a ver las técnicas matemáticamente cómo es que funcionan. Entonces, aquí hay un ejemplo en tiempo real de segmentación con un algoritmo del estado del arte. Y además, a partir de la segmentación, está haciendo una predicción del esqueleto de la persona. Entonces, en tiempo real. Luego también está en 3D, que eso es un poco lo que se va a hacer en uno de los proyectos. Entonces tienes tu cámara, grabas tu escena, tienes tu point cloud y puedes hacer segmentación en 3D. Entonces ahí en la segmentación puedes diferenciar como las clases que está habiendo en la clase, como la pantalla, la mesa, etc. También en medicina se utiliza un montón para segmentar y específicamente como darle guías al doctor de dónde están ciertas como instancias o clases que nos interesan en una imagen. Lo mismo en 3D para medicina, entonces segmentar un tumor o segmentar otro tipo de órgano dentro del cuerpo para ver cómo ha evolucionado su comportamiento, pues es muy útil y se usa demasiado. También lo mismo en clases, en tracking, en vigilancia, se utiliza demasiado la segmentación. En vehículos autónomos es clave la segmentación semántica para que el vehículo tome decisiones y se guíe en la carretera. Y además, hoy en día, esos algoritmos están en tiempo real. Es decir, se ejecutan como a 10 frames por segundo, dependiendo del hardware, etc. Entonces, ahora sí, veamos las técnicas. Entonces, la primera técnica es la técnica más sencilla que puede haber. Entonces, se llama umbralización. Entonces, es una técnica de segmentación, en este caso binaria, basada en la intensidad. O sea, tienes tu imagen RGB, tienes tus 3 mapas, tus 3 canales del tensor, haces un histograma donde el eje X es cada uno de las intensidades y el eje Y es la frecuencia, y lo que haces es un threshold. Entonces, a partir de cierta intensidad hacia atrás, dices que todo es 0, y a partir de cierta intensidad hacia adelante, dices que es la otra clase, que en este caso es la clase 1. Entonces, si haces eso, en este caso, en esta imagen, tienes tu moneda y la moneda está en un fondo negro. Entonces, si se hiciera el histograma, habría un pico en el 0, luego como en 50, 60, ahí ya volverían a salir picos. Entonces, claramente se puede hacer la distinción. Entonces, puedes poner un threshold como en la intensidad 10, de forma que las intensidades que sean menor a 10 serán 0 y las mayores a 1. Entonces, de esa forma, como que es un caso muy sencillo, es trivial, pero pues te da un buen resultado. En este caso, segmentar la moneda. Entonces, este es el caso binario, pero también se puede generalizar para tantas clases tengas, solo que vas a tener tantos thresholds como clases. Luego está una técnica muy interesante, que de ella se desprenden varias formas de hacer la segmentación, que se llama clustering, que es como agrupamiento. Entonces, digamos que tú tienes esa imagen, es la imagen de un mono, y haces el plot en 3 dimensiones de los puntos, de las intensidades que tienes en cada uno de tus píxeles. Entonces, si se fijan, cada eje en tu plot 3D es un canal. Entonces, el eje X puede ser el red, el eje Y puede ser el green, y el eje Z, el blue. Y lo que haces es mapearlos. Entonces, tienes
es como una tupla de 3 y los mapeas ahí. Entonces, cuando haces eso, empiezas a ver que pueden haber regiones. Entonces, ahí fácilmente, solo de forma visual, puedes notar que puedes separar la región azul, luego hay una región como en el centro, y luego está la región roja. Entonces, muchas veces esos colores están ligados con el objeto en interés la parte semántica que nos interesa. Entonces, a partir de esto surgen muchas formas de hacer la elección de esos clústeres. Entonces, puedes hacer como el mapeo, ¿no? La nariz lo rojo y la otra parte lo azul. Entonces, hay un algoritmo muy famoso que se llama K-means. Entonces, se ve en Inteligencia Artificial 1 y el K-means básicamente te hace eso sobre esa distribución. Entonces, tú seleccionas el número de clases que quieres segmentar. Entonces, se llama K. Entonces, por eso K-means. El K es el número de clases que quieres segmentar. Entonces, el K-means lo que te hace es, de forma aleatoria, te inicializa ciertas medias ahí en ese plot 3D y esto va moviendo esas medias a través del tiempo, minimizando una loss. Y pues finalmente converge a una segmentación. Luego hay otro algoritmo que se llama min shift. Entonces, ¿cuál es el problema de K-means? Que tú tienes que definir ese K. Entonces, ese K es un hiperparámetro y tú a veces no lo sabes o tienes problemas para encontrar el significado de cada K. Entonces, min-shift es un algoritmo que no necesitas especificarle ese K. Entonces, con min-shift es lo mismo, una estrategia similar. Tienes tu plot 3D de todas las intensidades y en vez de fijar medias aleatorias, lo que haces es, a partir de la densidad, es una densidad normalizada de este plot, simplemente toma los picos. Entonces, si hiciéramos zoom sobre ese plot, se podrían ver ciertos picos que sobresalen sobre los demás. Entonces, min-shift lo que hace es que cada píxel de la escena los aproxima a cada uno de esos picos. Entonces, aquí se ve como gráficamente qué es eso de los picos. Entonces, son picos donde hay mayor frecuencia de cada uno de esos colores. Y min-shift simplemente te dice, ok, para cada uno de esos picos voy a aproximar tu píxel a ese pico. Y ese pico, pues, es uno de tus grupos, de uno de tus segmentos que vas a clasificar. Entonces, lo que hace es que toma un píxel, tomas una ventana de píxeles vecinos y te hace el promedio y pues eso es iterativo. Entonces, a través del tiempo, esa ventana azul se va moviendo y finalmente va a converger a la media del pico. Entonces, para cada una de estas técnicas, ahorita en el hands-on, lo vamos a ver en el notebook, cómo es que funciona. Entonces, aquí yo les muestro la diferencia entre K-means y min-shift. Entonces, si se fijan, K-means, sí, efectivamente me lo separa en regiones, pero es un separamiento que no tiene significado semántico en ciertas partes. Entonces, por ejemplo, puede combinar ciertas frutas dentro de la misma región o ciertas regiones que me separó, pero que realmente deberían estar unidas, porque yo definí ese K. Entonces yo puse K igual a 16. En cambio en min-shift yo no definí el K. El K se encuentra por los picos en esa densidad. Entonces, si se fijan, la calidad de min-shift en este caso es mucho mejor. Entonces, en general, se prefiere min-shift que K-means. Luego hay otro algoritmo que se llama Slick. Entonces, este Slick se basa en superpíxeles. Entonces, siempre estamos hablando de píxeles. De los píxeles en una imagen, pues son los cuadraditos, cada uno de tus puntos en tu imagen. Y los superpíxeles simplemente es varios de esos píxeles agrupados. Solo que esos superpíxeles no tienen por qué tener forma rectangular. Entonces, cuando agrupas varios píxeles, pues eso puede tener una forma irregular que te agrupa varios de esos superpíxeles. Entonces, ahí se ve en la imagen cómo los superpíxeles pues agrupan ciertas regiones de la imagen. Entonces, este algoritmo Slick no trabaja con el mapa de color RGB, que es el que siempre obtenemos al tomar una imagen, sino hace un mapeo de
cambia del espacio RGB al espacio CLAP. Entonces, en este espacio de color es mucho más fácil hacer la separación de regiones y pues se ha demostrado que funciona mejor. Entonces, lo que te queda en ese espacio de color es un tensor de 5 dimensiones, que es, el primero es L, que es la luminosidad, luego tienes A, B, que son otras características de ese espacio de color, y tus coordenadas XY de tu imagen, o sea, las coordenadas XY. Y por dentro Slick lo que hace es aplicar un K-means localizado, o sea, tienes varios K-means dentro de cada superpíxel y haces el clustering en una región 2S por 2S, donde S es igual a la raíz de N es el número de píxeles que tienes en toda tu imagen, dividido entre K. Entonces K otra vez es el número de clases. Entonces Slick también requiere el número de clases que quieres segmentar. Entonces ahí se puede ver el resultado para diferentes Ks y el K-means para el tigre, como el min dentro de cada superpíxel, pues está apuntando hacia donde se va a actualizar. Luego hay otro enfoque muy interesante que es mediante grafos. Entonces, este enfoque lo que dice es, ok, mira tu imagen como si fuera un grafo de n nodos conectados. Entonces, cada píxel está conectado con los píxeles de su vecindario al inicio. Entonces, lo que vas a hacer es vas a podar ese grafo. Entonces, vas a quitarle n-2 nodos o n-3, así, etcétera. Digamos que quieres obtener lo mismo de antes, k superpíxeles, o sea, k regiones. Entonces harías n-k uniones dentro de ese grafo. Entonces, esa unión puede ser mediante color, o mediante otro espacio de color, o mediante una feature extraída de otro modelo. Solo que los grafos, pues, hay mucha teoría ahí de grafos que está muy bien definida y pues te ayuda a hacer la segmentación. Entonces ahora vamos a ver el hands-on. Snyder nos va a colaborar con esa parte. Entonces pueden ir entrando al GitHub, es el Notebook 4.1. Bien, entonces vamos a explorar un poquito lo que viene siendo las técnicas que Fabián nos acaba de presentar. Entonces, si ya todos más o menos lo tienen abierto. Bien. Lo primero que es importar las librerías que vamos a usar. Estamos usando Matplotlib para plotear las imágenes, ver los resultados que estamos obteniendo, y NumPy y CV2 para la cosa de las imágenes. Aparte de eso, estamos utilizando dos librerías muy interesantes que si las quieren revisar más a fondo están bienvenidas, que es skimage y sklearn, que es donde vamos a importar los métodos. Primero que todo tenemos esta parte de código. Sí. Esta parte de código que nos permite subir varias imágenes al mismo tiempo. Si queremos subir, no sé, 2, 3 imágenes para mirar diferentes escenarios, pues lo podemos hacer. Entonces vamos a buscar, no sé, un gatico. Ejecutamos la celda y nos pide que subamos el archivo. En este caso yo voy a subir una por practicidad, pero pues ustedes pueden intentar con más. Ok, esperamos que se suba y podemos cambiar la imagen cambiando este índice que tenemos acá, que es el array con las imágenes que acabamos de subir. En este caso, pues se despliega correctamente la imagen que subí. El primero que vamos a ver es el de técnica de clustering, que es el algoritmo de K-means, que como ya explicó Fabián, lo que hacemos es ingresarle un K en específico, que es el número de clústeres que queremos que nos halle, y él lo que está haciendo es, por dentro, es calcular una distancia euclidiana. Entonces lo que hace es, de forma random, podemos inicializar estos centroides, y calcular esta distancia alrededor de una zona en específica, lo que hace que todos estos píxeles que están alrededor se clasifiquen dentro de una zona en específico. Aquí tenemos varios parámetros que debemos de llenar. Por ejemplo, este es el número de clústeres que nosotros elijamos. En este caso no se va a poner 10, por ejemplo. Y la forma en la que queremos inicializarlo. Hay dos formas, la forma random y la forma K-means más. La forma K-means más se diferencia de la random en que él elige primero un solo punto y basándose en ese punto y calculando la distancia alrededor de todos los píxeles que tiene, va hallando los demás clústeres que le pedimos. Es decir, si le pedimos 10, pues él empieza por 1 y poco a poco va hallando los demás para no
tener esa condición random que puede que el algoritmo no obtengamos el mejor resultado que podemos obtener. Entonces, no sé, podemos poner es entre comillas y podemos poner, no sé, comments. Ahora, dos parámetros, iteraciones máximas y tolerancia. El algoritmo es iterativo, se va repitiendo varias veces el mismo proceso hasta hallar, digamos, que el mejor resultado, pero no lo podemos dejar corriendo infinitamente, tenemos que hacerlo parar en un punto. Entonces, las iteraciones máximas y la tolerancia sirven para hacer esto. Las iteraciones máximas, pues, como su nombre indica, va a decirnos que tantas veces el algoritmo se puede repetir. Sin embargo, si el algoritmo ve que a la mitad de estas repeticiones este cambio dentro de las distancias no está variando mucho, él puede parar. Y eso es lo que nos dice la tolerancia. ¿Qué tanto queremos que pare si desde la iteración, no sé, 50 a la 51 no cambió más de 0.01, pues que pare porque ya llegó a un resultado bueno? Entonces podemos poner, no sé, 0.1 y 100 iteraciones. Entonces, ¿qué le vamos a enviar al método? Pues le vamos a enviar la imagen. En este caso estamos aplanando la imagen, el algoritmo lo que hace es coger vectores de 3, no podemos enviarle la matriz completa, sino que le enviamos vectores con 3 posiciones que son los RGB de la imagen. Y ya. Entonces, como podemos ver, pues la imagen también está como complicada. Entonces, podemos ver en todas esas secciones, esos clústeres que él haya dentro de la imagen. Si ustedes cambian, si ustedes subieron más de una imagen, cambiando el pad, pueden pues, ver los resultados de las distintas imágenes. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Ok. Entonces, bueno, el siguiente método es el Minchief. Entonces, basándonos, basándonos en lo que dijimos, en este no vamos a, como tal, a decirle cuántos clústeres o cuántas Ks queremos, sino que él lo va a calcular directamente. ¿Cómo lo calcula? Con un parámetro que se llama bandwidth o ancho de banda. ¿Qué hace el ancho de banda? El ancho de banda lo que está haciendo internamente es calcular también una distancia euclidiana, pero esta distancia es lo que viene siendo lo que dice Fabián de los picos en esa función. Esa función nos está diciendo qué tantos píxeles están agrupados en qué zonas y esas zonas son las que vamos a sacar en este algoritmo, digamos. Este va a ser un valor flotante que le va a decir al algoritmo qué tantas zonas tiene que sacar. Este algoritmo, este valor también se puede poner a mano, pero digamos que la forma que se hace es que el algoritmo lo estime automáticamente. Entonces, ¿qué le vamos a enviar? Lo que le vamos a enviar al algoritmo para que lo calcule es un número de muestras, entonces son como, no sé, 500 píxeles para que pueda hallar esta función y el percentil. Entonces, ¿qué nos está diciendo este percentil? Nos está diciendo es, por lo menos, no sé, 0,1, ustedes pueden 0,2, 0,3, es que tome una distancia, 10% en este caso que puse 0,1, por ejemplo, es 10%, que el 10% de las distancias sea menor a esa distancia. ¿Qué nos está diciendo este valor? Es qué tan grande quiero que él tenga en cuenta la zona en la que va a tomar ese pico. ¿Qué tan grande quiere tener en cuenta como esa montañita que vimos en la diapositiva, por ejemplo? Aquí lo mismo, le estamos mandando la imagen aplanada. Bueno, y en esta parte el algoritmo nos da unos labels. Los labels son esas zonas que calculó. Entonces, para yo poder volver a armar mi imagen, porque pues la aplanamos para podérsela mandar al algoritmo, tengo que pasarle los labels para que él una esa parte entre la imagen original y los labels que me dio pues el algoritmo. Y ya entonces podemos ver que a comparación del anterior que me daba como un montón de zonas, pues este disminuye las zonas y digamos que me está uniendo zonas que tienen como un poquito más de sentido. Por ejemplo, toda esta parte que tiene como el mismo color, la cola.
el fondo, digamos que lo separa mejor, le quita todas estas zonas que veíamos antes. Entonces, digamos que hay una pequeña mejora ahí. Bien. Ok. El tercero es SLIC, que es Simple Linear Iterative Clustering. Entonces se basa igual en clustering, pero al contrario de K-means, que solo toma el color, le estamos iniciando también la posición. Entonces lo que hacemos es cambiarlo a, como dijo Fabián, al espacio lab, que es otro espacio igual al RGB, que es percentualmente uniforme, y calculando una distancia también logramos obtener esta segmentación, digamos. Entonces, acá le estamos pasando K, que es el número de zonas que queremos. Las zonas no van a ser exactamente 100, sino van a ser alrededor de 100, pero pues es un parámetro que tenemos que pasarle. Aparte de eso, le estamos pasando M. ¿M qué es? M es un parámetro de ponderación que controla la importancia relativa entre el color y el espacio. Como le estamos pasando color y espacio, queremos decirle qué tan importante es uno el otro. ¿Qué quiero yo pues darle más importancia? ¿Al color o a la posición del píxel en esa zona? Este parámetro pueden variarlo de 0 a 20, donde pues 0 le da muy poca importancia a la posición y 20 pues le da más importancia a la posición. Acá le paso mi imagen. Viene acá. Este otro none es para que, siguiendo lo que estamos haciendo en las segmentaciones anteriores, que teníamos como este bordecito blanco que nos separaba entre cada zona para mejorar la visualización, al contrario de los otros algoritmos, pues este sí hay que pasarle para que me los marque. Entonces le paso pues mi imagen. ¿Qué está haciendo ahí? Comparando entre los segmentos que me está dando el algoritmo contra mi imagen original, y en los bordes le pone pues el color que yo digo, en este caso pues blanco. Y ya, podemos ver que nos separa de una mejor manera, con como más sentido. Entonces podemos ver que el gato, a pesar de que pues esta imagen es complicada porque los bordes entre el gato y el fondo están bastante difuminados, pues logra crear esa separación más precisa entre el fondo y el gato. Bueno, y por último, el del algoritmo de grafos. Entonces tenemos que cada nodo nos representa un píxel, y el vértice de esos nodos me está representando esa diferencia entre el color entre sus vecinos, la diferencia entre el del color entre un píxel y el otro. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos maximizar la homogeneidad dentro de las regiones y los contrastes de los bordes. ¿Cómo hacemos esto? Calculando una distancia. ¿Me perdí? No sé. Calculando esa diferencia entre esos dos píxeles, podemos hacer que esas regiones decidir si las unimos o no las unimos. ¿Qué está haciendo por dentro el algoritmo? Pues está cogiendo los píxeles de la imagen y los está comparando. Si no tienen mucha diferencia de color, puede que sean de la misma zona, puede que no correspondan a un borde o no correspondan a, no sé, al fondo. Si está todos estos píxeles de zona blanca, pues puede ser que yo los pueda agrupar y obtener un buen resultado. ¿Qué parámetros vamos a meterle al algoritmo? Primero que todo, vamos a meterle K, que es la escala, qué tan grande o qué tan pequeña yo quiero que él me segmente esas secciones, y R, que es un parámetro que me va a decir, el algoritmo, ahorita lo vamos a ver, me va a dar a veces zonas muy pequeñas que no logra fusionar con otras áreas. Entonces el parámetro R me está diciendo qué tantos píxeles, que es suficientemente grande tiene que ser la zona para que yo permita que sea una zona y no quiera que forzosamente me la integre en una de más. Entonces, no sé, K 500 y R, qué tan grande yo quiero que sea la zona. No sé, si son zonas menores de 30 píxeles, fusiónemelas. Y aquí pues le paso mi imagen. Y listo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que él logra segmentar estas zonas a partir de esos bordes. Entonces,
esta zona de acá que está, a pesar de que está difuminada, él logra entender que es un borde y la segmenta en zonas diferentes. La parte del lomo del gato, las orejas, los ojos, las patas, es capaz de segmentarlas. Y aquí no se ve porque el borde es blanco, pero aquí por todo esto se está yendo la zona de segmentación. En el último, pues estamos creando un grafo a partir de todos los píxeles. Entonces, eso digamos que ya es cuestión del algoritmo, cómo el algoritmo se maneja directamente. Los tres primeros, pues necesitaban esa planeación porque están trabajando con vectores. Entonces, pues sí, es según el algoritmo. Esas son técnicas clásicas, o sea, Machine Learning. Hoy en día, lo que más se usa es segmentación con Deep Learning. La verdad es que la mayoría de los algoritmos hoy en día lo que pues tienen detrás de esa segmentación es una red neuronal. Ese algoritmo de Slick y el Graph Based se utiliza a veces dentro de estos frameworks, pero como un postprocesamiento o como un input. Pero el algoritmo central pues es una red neuronal, debido pues a todos los grados de libertad que tienes ahí dentro, pues se utiliza más que todo hoy en día Deep Learning. Entonces es como el takeaway, Deep Learning. Entonces, ahora vamos a pasar a otra sección y vimos segmentación semántica, de instancias, panóptica, pero hay una segmentación específica que trabajamos bastante en el semillero, que es segmentación de materiales. Entonces, segmentación de materiales se basa en que tus clases, tus etiquetas, no estarán asociadas a un significado semántico de bicicleta o pasto o algo abstracto semántico, sino está ligado directamente al material. Entonces, como concreto, plástico, metal, etcétera. Y pues quieres asociar cada material a un píxel dentro de tu imagen. Entonces, esto no es solo un cambio de labels, como un cambio del significado de tus clases, sino también es un cambio de el detalle en tu segmentación. Entonces, aquí pueden ver la diferencia en una escena fija, la diferencia entre segmentación semántica y segmentación de materiales. Entonces, dentro del grupo la trabajamos bastante porque cuando tú haces segmentación de materiales, eso te da bastante información de la escena que la segmentación semántica a veces agrupa y deja muy general. Entonces, por ejemplo, yo hice mi tesis en segmentación de materiales con espectral en el pregrado. Ahorita en la maestría voy a hacer algo relacionado, pero esta vez en el térmico. El grupo también se está trabajando también hacerlo con polarización. Entonces hay varias modalidades que nos pueden servir para hacer esta segmentación, que no sea a partir solamente del RGB, porque el RGB está restringido solo al visible y pues hay mucha información que se ha perdido solo con el RGB. Entonces aquí hay más ejemplos de la diferencia que a veces material, o en muchos casos, la versión material semántica te da más detalles de la escena. Entonces, esta tarea es bastante difícil, incluso más que la semántica, debido a que los materiales, hay demasiados materiales. Y por ejemplo, el plástico tiene una presentación muy amplia que varía según el objeto y la escena. Entonces, el plástico hay de todos los colores y además esto hay de todas las formas. Entonces ya no es como cuando lo hacía semánticamente, que simplemente habían dos ruedas y algo metálico entre ellos, ya es una bicicleta, sino que aquí cuando estás en material es muy difícil porque aunque estés viendo cierta forma, puede que no sea de ese material. Entonces, por ejemplo, está con el patrón de chessboard. Entonces, está el zapato que puede ser de cuero, luego la correa que puede ser de otro material y luego un simple papel con esa forma. Entonces todos tienen la misma forma y los mismos colores. Y si te quedas solo en el RGB, pues puede parecer que todos son del mismo material o de la misma clase, pero en realidad pueden ser materiales totalmente diferentes y pertenecer a un segmento totalmente diferente. Pasemos a ver las técnicas. En las técnicas nos va a ayudar César.
Él va a explicar BRDF y polarización, y yo voy a luego continuar con thermal y spectral. Estas técnicas son un poquito avanzadas, ayudan bastante a pues, la segmentación de materiales, son herramientas adicionales que podemos tener. Bueno, la primera es la BRF. La BRF, Bidirectional Reflection Distribution Function, es básicamente una función de 4 entradas. Estos son los ángulos de la luz incidente y la luz reflejada. Lo que van a hacer, lo que va a hacer esta función es básicamente decir la relación entre la irradianza de la luz que llega a una superficie con respecto a pues, la radiación de la superficie, o sea, su reflexión, básicamente. Bueno, aquí podemos ver las 4 variables de entrada y después la relación. Aquí esto pues es una forma más gráfica. Básicamente está la luz incidente, está la luz reflejada. Estos son los ángulos con los que tomamos la entrada, el ángulo cenital y el ángulo azimutal, pues de donde viene el rayo de luz, la dirección. Entonces aquí lo que define la BRF va a ser pues lo que es pues, la relación entre estos dos. Esta BRF pues varía dependiendo del material y gracias a esto pues es una pista que nos ayuda pues a ver pues qué material es y cómo va variando dependiendo pues del tipo de material. Entonces pues en análisis 3D sí tenemos en cuenta lo que son los ángulos cenitales y azimutales de la dirección de la luz, pero pues por ejemplo para el caso de polarización podemos hacer un análisis 2D, podemos pues evitar el ángulo azimutal y pues trabajar directamente con los ángulos de incidencia, de reflectancia y de transmisión. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí está el caso de BRF para lo que es una superficie difusa. Una superficie difusa es una superficie que hace que la luz en su interior rebote dentro de sí misma por su rugosidad. Pues diferentes materiales, por ejemplo, lo que es la cerámica, es un material rugoso que hace que la luz no se refleje correctamente, sino que la absorbe y por dentro pues rebota, pierde su intensidad y pierde su dirección. Entonces, por ejemplo, sí, la misma cerámica, aquí tenemos esta maceta, eso es una superficie difusa, básicamente la luz que entra, la luz que incide, pues no va a reflejarse en su totalidad, sino que se va a absorber, se va a pues dividir en diferentes direcciones y en realidad la luz va a rebotar en una esfera, no va a seguir una trayectoria fija. Caso contrario, la reflexión especular o pues superficiales de las superficies metálicas, donde la luz que incide va a seguir una misma dirección que coincide pues para cualquier punto. No se va a perder pues lo que es el rayo. Y pues reflexión híbrida es básicamente el punto medio entre ambas, pues pasa en algunos materiales que no es que absorban toda la luz ni que la reflejen completamente, sino que es como un intermedio. Entonces en algunos puntos pues va a reflejar más, en otros absorbe más, pues va variando dependiendo del tipo de material. Entonces pues aquí vemos la trayectoria de la reflexión especular. Básicamente va a ser la luz que incidente y pues la reflejada van a tener una dirección parecida. Entonces pues en la especular se va a mantener siempre pues la dirección, en cambio la difusa se absorbe y se pierde. Pues ahí se ven los rayitos de luz como rebotan entre la superficie más rugosa, pues pierden su intensidad y pierden su dirección con la que venían. Entonces pues una aproximación de estas superficies difusas que van variando, pues son las superficies lambertianas. Las superficies lambertianas básicamente intentan replicar cómo la luz se refleja en un material difuso. O sea, cómo esta esfera se va a esparcir pues cuando refleja con este tipo de superficies. Sí. Entonces para esta BRF pues hay un artefacto que es el gonioreflectrómetro. Con esto pues se puede medir esta relación entre luz incidente y luz reflejada, pero pues aquí pueden ver que esto es un artefacto gigante y súper incómodo de usar, también que pues es bastante caro. Entonces pues no es una muy buena forma de medirlo, porque pues esto es bastante complejo de utilizar y de conseguir. Entonces pues bueno, hay una medición. Solo que pues hay que hacer bastantes, hay que hacer con diferentes objetos
Y pues esto es un problema, ya que pues los materiales pues van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, condiciones climáticas como la lluvia hace que pues quede agua y eso genere reflejos diferentes. O el metal que a veces pues puede ser especular, se oxida y pierde pues sus propiedades de reflexión. También pues por ejemplo aquí está la madera que bajo el sol pues varía también. Entonces pues esto pues va variando bastante. Aquí hay una medición también con un robotcito que es una forma más como pequeñita de medir el BRF. Y pues claramente para cada material pues existe su propio BRF, pues va a variar dependiendo de si es un material difuso, un material especular. Entonces aquí tenemos pues tela, tierra, cuero, metal, piedras, polímeros y madera. Esto por cierto también es en el simulador, esto es el Blender. Pero pues Blender intenta mantener siempre lo que es la concordancia física de la luz. Entonces los materiales van a mantener sus propiedades, así sean renderizados. Esto también sucede en Mitsuba, un simulador que usamos bastante pues, en el semillero. Una propiedad relacionada a lo que es la reflectancia de estos materiales pues es el roughness. Roughness básicamente define pues qué tan rugoso es un material, porque pues si no es rugoso va a dar una reflexión especular, como son las superficies metálicas. Si es bastante rugoso es una reflexión difusa, como pues, cerámica. Y los intermedios pues son lo que son las reflexiones híbridas, lo que hay entre ellas. La siguiente pues herramienta que también utilizamos es la polarización. La polarización, pues como ustedes saben, la luz pues se comporta como una onda de una partícula. Y en las ondas pues existe un fenómeno que es la polarización que define la orientación geométrica pues de la onda, en este caso del componente eléctrico de la luz. La luz se compone pues componente eléctrico, componente magnético, trabajamos con el eléctrico y pues vamos a trabajar con su orientación geométrica. Esto va a variar pues dependiendo de los materiales y esto nos da pues también una pista adicional de qué tipo de material es para ayudar a la tarea de segmentación. Pues lo primero que hay que saber es que hay diferentes tipos de polarización, como les digo, pues depende del material. Por ejemplo, está la polarización lineal en 0 grados, esto puede ser horizontal, puede ser también vertical, también depende del marco de referencia donde estemos midiendo. Está la polarización lineal en 45 grados, esta se mide de forma positiva, de forma negativa. Están las circulares, pues aquí tengo de ejemplo tenemos de ejemplo el circular hacia la izquierda, también está hacia la derecha. Esta sucede cuando hay un desfase entre lo que es el componente eléctrico y magnético. Y tenemos la elíptica. La elíptica es una combinación entre algún tipo de polarización lineal y circular. Entonces, pues gracias a esta polarización, básicamente vamos a tener pues herramientas adicionales para trabajar con los materiales, pues gracias a la teoría de reflexión de Fresnel relacionada a la BRF que ya habíamos visto. Entonces, cuando la luz cae o incide sobre un material, una superficie, pues esta se va a polarizar. Se va a polarizar, puede polarizarse de forma circular, puede polarizarse de forma lineal, puede no polarizarse, por ejemplo. Eso pasa en las superficies difusas. Y gracias a lo que nosotros llamamos como polarizadores o analizadores, en las cámaras especiales podemos medir esta polarización y saber qué tipo es para pues identificar el material gracias a sus propiedades. Esto lo trabajamos con los parámetros de Stokes. Los parámetros de Stokes son un vector de 4 espacios donde vamos a medir pues lo que es relacionado a la información de la polarización. El primer parámetro S0 es la intensidad de la polarización. S1 y S2 miden las polarizaciones lineales, ya sea 0 grados o 45 grados. Y S3 es la polarización circular, pues si esta llega a suceder. Por lo general se trabaja con las tres primeros, S0, S1 y S2, porque la polarización circular no sucede de forma tan común. Entonces existen estos filtros dentro de las cámaras que básicamente van a hacer los cálculos a partir de las mediciones de polarización que hay. Todos estos filtros son polarizadores que pues entra la luz, la polariza de la forma en la que pues, se ve en el filtro, ya sea horizontal, vertical o las diagonales en 45 menos 45. Y gracias a esto pues se tiene una medida de intensidad en ese ángulo y pues con estas operaciones aquí, IQ y U, se van a conseguir los parámetros de Stokes. Solo que pues estos parámetros de Stokes además tienen una condición adicional que básicamente cuando la luz que incide atraviesa el propio elemento óptico donde se mide o también choca con una superficie, pues va a modificarse esta polarización.
Entonces, para estos dos casos, ya sea que atraviese un elemento óptico, o sea, un polarizador, o una superficie, ya sea difusa o especular, pues tenemos lo que es la matriz de Mueller. Las matrices de Mueller básicamente son lo que es básicamente el elemento óptico o la superficie de forma matricial para poder hacer cambios en el vector de Stokes original, ya que el vector de Stokes, por ejemplo, pues sale aquí la luz de la fuente, pasa a través de un elemento óptico, eso ya es una transformación, choca después con una muestra o una superficie, eso es otra transformación, y pasa otra vez por el detector, otro elemento óptico, eso es otra transformación. Entonces, cada que la luz choca con alguno de estos elementos, pues va a modificarse y nosotros queremos saber, pues, cómo llega la luz de verdad. O sea, al detector no va a llegar la luz tal cual, sino cómo viaja. Eso es lo que nos interesa, ya que con eso podemos obtener la información adicional para hacer, pues, segmentación de materiales. Por ejemplo, nuestra tarea principal. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de matrices de Mueller. Está lo que es un retardador de cuarto de onda, pues lo que hace es retardar el viaje de la onda un cuarto de la fase. Y pues un polarizador lineal que básicamente va a hacer que toda la luz que llegue se polarice de forma lineal. Y ya, tal cual. Gracias a pues ya los parámetros de Stokes que tenemos correctamente calculados, que ya pasan a través de los elementos ópticos, pues podemos calcular unos índices de polarización que nos sirven bastante, ya que pues estos ayudan bastante a obtener información adicional. Esto es el grado de polarización lineal, por ejemplo. Las superficies metálicas suelen polarizarse de forma lineal. Entonces, gracias a pues este grado podemos, por ejemplo, tener como una pista adicional. O sea, si tenemos un grado de polarización lineal alto, que tiende a 1, el máximo es 1, pues podemos como asumir que esta superficie se va a comportar como un metal. Entonces, pues aquí lo calculamos a partir de los parámetros que ya tenemos calculados. Lo mismo con el ángulo. El ángulo también es otra forma de, pues, de medir la polarización. Y pues ya a partir de estos índices que tenemos pues para medir la polarización, podemos obtener información adicional. Por ejemplo, aquí en el ángulo de polarización, el carro se ve como que destaca más. Esto es porque su material pues tiene como un ángulo más interesante. Entonces, como que todo lo que se parezca a este mapa de color, pues va a ser de un material que pues es similar. Lo mismo pasa en el grado de polarización. Por ejemplo, aquí en la tapa de la alcantarilla se nota que destaca más, pues también por la forma en la que se calcula. Y gracias a estos, pues, índices adicionales de polarización, gracias a esta información adicional, esto también funciona para vidrios, por ejemplo, podemos obtener unas mejores segmentaciones de materiales. Aquí pues podemos ver que gracias a la información obtenida de polarización, el mapa de segmentación, aquí están las máscaras de segmentación, pues tiene como tiene un mejor resultado. Vimos entonces BRDF y polarización. Y ahora vamos a ver thermal. Entonces, antes de explicar thermal, el por qué estamos usando otras modalidades, es porque recuerden que estamos interesados en segmentación de materiales. Entonces, como un material, ¿cómo distinguimos un material? Entonces, a veces tocándolo o con propiedades físicas. Entonces, cuando queremos ir a hacer la segmentación de forma pasiva, o bueno, hacer la segmentación solo viéndolo, entonces tenemos que recurrir a medir propiedades físicas de ese material. Entonces la BRDF es una propiedad física de cómo refleja la luz desde cualquier ángulo que lo mires. Luego polarización es cómo el material polariza o no polariza la luz cuando llega una luz incidente. Y ahora vamos a ver thermal. Entonces, thermal lo que trata es todos los cuerpos emiten. Todos, absolutamente todos los que tengan una temperatura. Entonces, cuando tú tienes una temperatura, tú estás emitiendo. Todos en este salón estamos emitiendo. Solo que nosotros no vemos esa emisión, porque esa emisión no está en el rango en el que ven nuestros ojos. Nuestros ojos ven en el visible y todos nosotros emitimos a una temperatura estamos hablando de temperatura de 27 grados, 30 por ahí, entonces son 300 Kelvin más o menos, y eso se emite en el long wave infrared, entonces en el infrarrojo lejano. Entonces, para poder ver esa emisión, para poder medirla, tenemos que tener cámaras que midan en ese rango.
Entonces, eh, hay dos tipos de cámaras térmicas. Entonces, están las cámaras térmicas monocromáticas, que lo que hacen es integran sobre todo un rango espectral, o las cámaras térmicas que nos dan como son espectrales también. Es decir, esto nos dan la radianza por cada longitud de onda. Entonces, vamos a trabajar el caso en el que tenemos la radiancia por cada longitud de onda. Entonces, digamos que tenemos un cubo espectral en el long-wave infrared con varias ondas, varias canales espectrales. Y cómo se modela ese cubo que tú obtienes, pues aquí yo puse una ecuación que tiene varias asunciones por detrás, pero es una ecuación que nos dice cómo es la radianza que yo mido en mi sensor según la escena. Entonces, ahí está el parámetro lambda, que es la longitud de onda en la que estoy midiendo, la temperatura del material que estoy interesado. Tau es la transmitancia de la atmósfera, porque la atmósfera pues también emite, entonces la atmósfera viene ahí a afectar la radiancia que tú mides. Luego está también la emisividad del material, porque todos los materiales no emiten perfectamente. Entonces hay como irregularidades y esas irregularidades se modelan con esa emisividad. Entonces existe algo que se llama el cuerpo negro, lo van a ver mucho más en la sesión de thermal, que es la siguiente. Entonces, algo que es el cuerpo negro que emite perfectamente. Entonces, los materiales no emiten perfectamente. Entonces, esa emisividad es como una ponderación de esa emisión perfecta. Y además depende de lambda. Entonces, nos complica las cosas. B es esa distribución de Planck. Entonces, ley de Planck, que nos dice cómo emite un cuerpo negro. Y luego está la radianza downwelling, o sea, lo que emite nuestra atmósfera del cielo hacia nosotros. Y luego está el atmospheric path radiance, que es lo que se emitió desde el cuerpo que estoy interesado, desde el material, hasta mi punto. Entonces, imagínense la pared del fondo del salón hasta el punto en el que yo estoy, está esa línea de visión, es ese path radiance, y es que tanto se emitió, que tanta radiancia se emitió en esa línea. Entonces, ahí yo les muestro una escena. Entonces, está el RGB y están colocados varios materiales. Entonces, esta es una escena de una organización y luego abajo están las respectivas segmentaciones. Entonces, cada segmentación, cada color diferente, es un material diferente. Entonces, si se fijan en la ecuación, lo que está ligado al material es dos elementos ahí, que son la temperatura y la emisividad. Entonces, si yo estoy interesado en reconocer el material, tengo que reconocer esos dos elementos y poder separarlos. Entonces, esto es todo un área que se llama T-separation. Entonces, se dice que la emisividad es única del material, de cada material. Y la temperatura, pues, puede variar. Entonces, si estás a mediodía, pues tu material pues, ha recibido mucha emisión, la ha absorbido y puede estar emitiendo ya a una temperatura más alta. En cambio, si es de noche, esa temperatura puede ser más baja, etc. Entonces, lo que se mantiene a lo largo del tiempo es esa emisividad. Entonces, siguiendo esta lógica, para poder clasificar el material, tenemos que reconocer esa emisividad. Entonces, pues eso es lo que yo voy a trabajar en la tesis. Voy a hacer lo de la parte de T-separation para hacer la segmentación del material en el long wave infrared, en cualquier escena. Entonces, si se fijan, es un problema complicado porque no solo están esos dos términos en la ecuación, y además esa ecuación tiene varias asunciones. Entonces, tienes que poder separar, poder reconocer los otros términos para poder hacer esa separación. Entonces, en la siguiente sesión se va a ver mucho más de esta parte. Luego, vamos a ver el caso general. Entonces, es espectral. Entonces, ¿qué es un cubo espectral que yo les estaba diciendo, etcétera? Esto, pues ya se vio un poco en la sesión de espectral. Y es que, pues, tú tienes tu perfil de la reflectancia en este caso, porque ya no vamos a estar en el long wave infrared, porque esos sensores son muy costosos, es muy difícil,
sino digamos que estamos en el visible o en el shortwave infrared, etcétera. Entonces ya no estamos midiendo emisión, sino estamos midiendo es la reflectancia. ¿Ok? Entonces, esa reflectancia también se dice que tiene un perfil que es representativo de cada material. Entonces, cada material, también según la iluminación, tiene un perfil representativo. Entonces, esto tiene aplicaciones en remote sensing, entonces, en aviones o en drones que vuelan a través de los cultivos y pues tienen estos sensores y hacen la medición. Entonces, ese cubo espectral tiene las dimensiones espaciales y las direcciones y la dimensión de longitud de onda. Entonces, aquí pueden ver una firma representativa para cada material. Entonces, ahí está el ejemplo de árbol, vegetación, tela, para ciertas longitudes de onda. Entonces, fíjense en el eje X, que es de 0.4 micrómetros a 2.5 micrómetros. Entonces, eso empieza en el visible y se va un poquito más allá del visible, pero aún está muy lejos del long wave infrared, que es la parte térmica. Entonces, cuando trabajas en el long wave infrared, tienes que trabajar con otra teoría que cuando trabajas en esta parte, porque allá estás midiendo emisión y aquí estás con reflectancia. Entonces, aquí hay un ejemplo de cubos reales. Entonces, aquí hay un cubo donde, si se fijan, se hizo un sampling de ciertos parches y se hizo plot de la dimensión espectral y se graficó. Entonces, el eje Y, recuerden, es reflectancia. Entonces, si se fijan, píxeles con el mismo material tienen una firma con unos ángulos y una forma muy similar. Si se fijan, lo que cambia es como una escala. Entonces hay como un escalamiento de esa firma hacia arriba o hacia abajo, según pues la iluminación, la forma, la normal, etc. Entonces aquí hay otro ejemplo. Entonces las líneas rojas es cada firma tomada con un espectrómetro y luego la firma en negro es el promedio de todas esas firmas. Entonces, si se fijan, claramente se ve que hay una firma representativa y unos como patrones de firmas para cada material. Listo, entonces hay dos enfoques, así como estaba en segmentación, en RGB, Machine Learning y Deep Learning, aquí es lo mismo. Hay segmentación en espectral basado en Machine Learning, también con clustering. Todos esos algoritmos que vimos, K-means, etcétera, se generalizan para espectral, pero también está con Deep Learning. Entonces, aquí el Deep Learning está muy a la par de los algoritmos de Machine Learning, porque aquí tú tienes un feature vector de dimensión la parte de la dimensión espectral, que te da muchas features ya muy ricas. O sea, lo que ya estás midiendo ya es rico en información. Entonces, los algoritmos de Machine Learning dominan bastante, pero igual Deep Learning está en los top. Entonces, aquí hay un ejemplo, una imagen RGB, luego la imagen NIR y luego la segmentación con un algoritmo espectral. Lo mismo, la imagen RGB, una imagen en el NIR y la respectiva segmentación basado en features espectrales. Hay algo que ocurre cuando tú tomas una imagen satelital o desde un dron, etcétera, es que tú tienes un ground sample distance. Entonces es que cada píxel va a estar ligado a un tamaño en tu terreno. Entonces cuando tomas, en el caso A, un píxel que ocupa el mismo material, no tienes problema, y eso se llama un píxel puro, porque estás viendo la misma parte homogénea del material. Entonces, puede pasar de que dentro de la zona que tú estás midiendo para cada píxel de tu sensor, hayan múltiples materiales. Entonces, pueda cruzarse un árbol con un río, con la tierra que estás midiendo. Entonces, luego el perfil espectral que tú mides en tu sensor es una combinación mezclada de todos esos materiales. Es un mix de materiales. Entonces, eso se puede modelar de forma lineal. Entonces, aquí hay un ejemplo. Tienes una imagen satelital desde muy alto y pues no sé, esos son como casas y pasto. Entonces puede haber un píxel
debido a tu configuración de sensor que midió una parte de casa y una parte de pasto. Entonces luego lo que tú mides, tú vas a decir, ¿eso es un material? No, es la mezcla de dos. Entonces es un píxel mix. Entonces lo que tú quieres saber es que tanto porcentaje de cada material está dentro de tu píxel mezclado. Entonces hay algoritmos para eso. Entonces esos algoritmos están clasificados en linear unmixing porque asumen un modelo lineal y es mucho más sencillo trabajar con él. Y otros asumen un modelo no lineal, que es mucho más aproximado a la realidad, pero es mucho más complejo trabajar matemáticamente con ese modelamiento no lineal. ¿Listo? Entonces vamos a ver el caso lineal. Entonces tienes, supón, lo mismo, estás en una imagen satelital y estás en un píxel y tienes 0.5 de roca, que tiene la firma espectral negra, y 0.5 de vegetación, que tiene la firma espectral verde. Entonces luego lo que tú vas a medir en tu sensor es esa línea roja. Y luego para otro píxel, donde esa ponderación cambia, lo que mides es la línea espectral roja de abajo. Entonces, si se fijan, tú a partir de la roja quieres ir a lo contrario, o sea, quieres ir de abajo hacia arriba, o sea, quieres hacer la inversión. Entonces, eso es un problema inverso que se puede modelar con esta ecuación, donde Y es tu cubo espectral que tú mides y tienes E por A. Entonces, ¿qué es E por A? E son tus members. O sea, E es el número de materiales que tienes en tu escena. Entonces, lo que vimos antes, cada material tiene una firma espectral única. Entonces, esa firma espectral única la vas a poner en esa matriz E. O sea, es una matriz porque pues los agrupas todos y es más fácil trabajar matricialmente. Y luego tienes las abundancias. Entonces, ¿qué vienen a ser las abundancias? Entonces, si se fijan, es un problema de optimización. Entonces, el problema de optimización está sujeto a dos restricciones. Entonces, la primera restricción es que debe ser positivo y mayor a 0. Y, bueno, debe ser mayor o igual a 0. Y cada fila de esa matriz de la abundancia debe ser igual a 1. Entonces, eso es lo que te representa esa ecuación. Entonces, hay que resolver ese problema de optimización. Entonces, puedes resolverlo con algoritmos que tú conozcas, Stochastic Gradient Descent, ADMM, etc. Entonces, cuando lo resuelves, la idea es que tú vas a aproximarte a algo así, a esos mapas de abundancias que se obtienen ahí. Entonces, lo rojo es que hay las abundancias ahí es cercana a 1. Y azul es que es aproximadamente 0. Entonces, cuando es rojo, es que es un píxel puro. Hay solo ese material. Pero, por ejemplo, cuando hay en ese mapa de color, que es como verdecito o amarillo, etc., es que es un píxel mezclado. Entonces, hay múltiples materiales ahí mezclados en ese píxel. Entonces, en este caso, el algoritmo convergió a que habían solo 3 members, o sea, 3 materiales, y que tenían esas firmas. ¿Listo? Entonces, hay múltiples algoritmos para hacer esa separación con distancia espectral o pues otros como llevando tu cubo espectral a otro dominio o haciendo PCA, etc. Ya pues empiezan a ser mucho más complicados. Entonces, hay una métrica que se llama Spectral Angle Mapper, que se abrevia SAM. Entonces, esa métrica te mide el ángulo espectral entre dos materiales. Entonces, tienes una firma de un material y luego tienes otra firma de otro material y quieres ver la diferencia. Entonces, la fácil podría ser hacer la diferencia en L2, etc. Pero, como lo que nos interesa es la forma de la firma espectral, como lo vimos, que es lo que caracteriza un material, no su escala, sino lo que lo caracteriza es su forma. Entonces lo que nos interesa es su ángulo, los ángulos dentro de esas firmas. Entonces vamos a calcular el ángulo. Entonces a mayor ángulo es que tiene menor similitud y a un menor ángulo es que hay mayor similitud. Entonces tú tienes un vector, entonces tu vector de firma espectral
lo comparas con tu otro vector y calculas el ángulo entre esos vectores. Solo que esos vectores están en altas dimensiones. Entonces, aquí hay un ejemplo de una ejecución para aplicando el Spectral Angle Mapper sobre un cubo espectral, sobre una librería de firmas de la NASA, etc. Y pues lo que hizo, se mapeó a cada píxel la clase que minimizaba el Spectral Angle Mapper. Entonces, si se fijan, al final es como una segmentación de toda la escena, según el material. Entonces, esta segmentación, lo que pasa es que estás haciéndola por píxel. Entonces, para que se podría mejorar mucho si lo haces teniendo en cuenta las dimensiones espaciales también. Listo, entonces ahora vamos a finalizar con un hands-on, donde César nos va a explicar un poco de los tipos de segmentación y con eso ya acabaría la sesión. Bueno, este es el segundo notebook. ¿Se acuerdan? Vimos segmentación panóptica, segmentación distancia y segmentación semántica. Vamos a hacer una implementación pues de cada una. Para la segmentación panóptica vamos a usar un modelo de Transformers, se llama SAM, abrevia Segment Anything. Es bastante popular, tiene un buen desempeño. Y para las otras dos vamos a usar otro modelo de Transformer que es Mass2Former. Vamos a hacer solo inferencia, no vamos a entrenar modelos, solo vamos a pues, pasar la imagen y pues vamos a ver pues, las diferencias entre cada una de las segmentaciones. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de lo que nos va a dar de salida. La segmentación semántica, como saben, a cada píxel se le asigna una clase y no distingue entre instancias. La segmentación de instancias, pues, instancia entre cada uno de los elementos y también pues ignora el fondo. Y la segmentación panóptica segmenta pues entre instancias y semánticamente. Además, pues incluso segmenta cosas como más específicas, como pueden ver aquí la lengua del perro o las patitas del gato. Entonces, pues lo primero que vamos a... antes que vayan a ejecutar cualquier celda, por favor asegúrense que el entorno de ejecución esté en GPU, porque si no nos vamos a demorar bastante. Ya si están en GPU, pues ya podemos importar. Vamos a clonar aquí un repositorio de GitHub donde está Segment Anything. Y también vamos a llamar la librería de Transformers de Hugging Face para poder trabajar con Mass2Former. Además de, pues, de todas las implementaciones de librerías y dependencias que necesitamos para trabajar. Entonces, pues, vamos a ejecutar ahí. Mientras tanto, busco un... ¿Listo? No. ¿Listo? Vamos a cortar. Sí. Entonces, pues ahí va a instalar. Entonces, esperemos un momento. Eso se demora como 2 minutos. O menos, yo creo. Ahora, pues, primero vamos a hacer segmentación panóptica. Vamos a descargar y configurar SAM. SAM ya está preentrenado, entonces lo único que vamos a hacer es descargar los pesos que ya están guardados en este archivo .pth o .pat. Entonces, pues vamos a tomar directamente estos pesos, los vamos a descargar. Y pues con estos preentrenados ya no tenemos que nosotros hacer que el modelo pues se ajuste. Ya está directamente entrenado, ya vamos a hacer solo inferencia, ¿sí? Entonces aquí pues revisamos que los pesos preentrenados se encuentran disponibles. Aquí pues ya podemos revisar, se encuentra ahí dentro de lo que es la librería. Aquí pues vamos a definir el GPU para trabajar, para que sea bastante rápido, y vamos a definir el modelo, el archivo .pat. Entonces básicamente vamos a crear una instancia de lo que es SAM para que nosotros podamos hacer la inferencia. Ya con este SAM, bueno, este SAM instanciado ya podemos después pasarle la imagen. Entonces, demora un poquito porque estamos trabajando con modelos bastante grandes, bastante pesados, pero al mismo tiempo son muy buenos, tienen un muy buen desempeño, están en el estado del arte. Entonces, pues, nos demoramos un momentico en lo que es, él va trabajando. Listo. Bueno, aquí tenemos la misma función que ya hemos trabajado para subir las imágenes. Ahí pueden subir todas las imágenes que quieran. Esto va a crear un array de paths. Entonces, el path que quieran trabajar, pues básicamente va a ser el índice en el array. Entonces, dependen del orden de subida. Ahí pues está el comentario. Y pues, uy. Sí.
Entonces aquí vamos a tomar la imagen que estamos poniendo. Y pues la imagen viene por la librería de Open Computer Vision, OpenCV. Esta viene en formato BGR. Vamos a hacer una conversión a RGB para que sea como la forma en la que nosotros solemos ver las imágenes. Entonces pues tenemos la previsualización pues, de la imagen de entrada. Aquí pues son 2 gatos, 2 perros. Bueno, entonces después ya tenemos SAM, ya tenemos la imagen, entonces vamos a crear las máscaras de segmentación que se van a poner. Entonces pues básicamente vamos a llamar a la instancia de SAM para que pueda trabajar pues SAM viene con un generador automático de máscaras y vamos a pues tomar el path. Aquí pues vamos a hacer otra vez la conversión, es sí, convert color. Y pues ya después teniendo lo que es la imagen ya ajustada a RGB, vamos a pasar a la imagen. Y ya vamos a poder crear las máscaras a partir de esto. Bueno, ya tenemos las máscaras. Entonces ahora básicamente, pues con el resultado de las máscaras vamos a crear lo que son las detecciones. Y ya después, pues teniendo ya lo que es las imágenes, pues tenemos las máscaras, vamos a tener las detecciones, vamos a poner las máscaras de segmentación encima de la segmentación panóptica. O sea, para crear la segmentación panóptica. Entonces, pues aquí tomamos la imagen. Ya en la Annotated Image, básicamente lo que hace es tomar las máscaras y superposicionarlas sobre las source. Sí. Después, ¿hasta ahora van bien? Sí. Ok. Después para visualizar. Entonces, pues, la segmentación panóptica es bastante densa. Aquí pueden, pues ya, si subieron bastantes imágenes, aquí directamente, pues, aquí cambian el path y ya después cuando cambian el path, pues cambia la imagen, vuelven a correr esto, aquí pueden probar con bastantes imágenes. La segmentación panóptica es bastante útil, es bastante rica en información, entonces pues pueden modificarlo a partir de lo que ustedes quieran. Entonces pues voy a dejarles un momento para que puedan jugar con las imágenes, si quieren. Bueno, como pueden ver en la segmentación panóptica, pues hay bastantes máscaras encima de la propia imagen, pues aquí hay en el gato, en los ojos están segmentados de forma individual, pues el propio gato, el propio perro, el otro perro, pues como saben la segmentación panóptica toma las clases y toma las instancias, entonces pues se construye con bastantes máscaras, entonces pues vamos a trabajar aquí lo que son pues las máscaras. Vamos a pues ver todas las máscaras que genera, ya que como es una segmentación pues tan grande, entonces pues es interesante a veces revisar lo que son las propias máscaras que componen lo que es la segmentación. Entonces pues para las máscaras vamos a tomar lo que es el resultado de SAM y esto nos devuelve pues cada una de las máscaras, vamos a ordenar eh, y pues aquí podemos ver aquí pues su imagen, sus imágenes van a tener pues diferentes cantidades de máscaras dependiendo de qué tan compleja sea. Pues si le ponen un perrito y un gato, pues van a tener menos, pero entre pues más elementos, más instancias, va creando más máscaras. Algunas son pues diríamos irrelevantes, tienen menos información. Estos puntitos, por ejemplo, pues son información que de pronto Sam a veces toma, pero no es tan interesante. Esta, por ejemplo, la primera máscara que estamos viendo es el fondo, lo divide todo el resto. Aquí pues se puede ver que el borde pues lo diferencia entre todos los animales. Aquí podemos ver el piso, un perro, el otro perro, los gatos, etcétera. Pues van a estar todas las máscaras disponibles. Y pues ya para los otros dos, pues ya vamos a desglosar lo que es la panóptica. Como saben, es semántica y distancias. Ahora vamos a hacer pues primero semántica, después instancias. Eh, sí, también, vamos bien. Bueno,
siguiendo, después de ver las máscaras, ahora lo que vamos a hacer es llamar a Mass2Former desde Hugging Face. Ya habíamos instalado previamente la librería Transformers donde se aloja. Entonces pues vamos a crear aquí un procesador para las imágenes y el propio modelo. Aquí pues tenemos una función auxiliar que pues deja ver las clases donde fue entrenado Mass2Former, que es un transformer hecho sobre un dataset llamado Coco. Entonces pues les dejo estos labels de apoyo para que busquen imágenes relacionadas a estas, ya que vamos a trabajar pues con los labels. Entonces, si tienen información relacionada con esto o pues también animales, es bastante útil. Animales comunes, un perro, un gato, imágenes relacionadas a estos labels o esos. ¿Por qué? Porque después cuando hagamos la segmentación de instancias se le va a añadir un label y hay veces donde perdemos información porque la clase que nosotros queremos no está alojada dentro de lo que es las clases donde se entrenó previamente Mass2Former. Entonces, pues ahí pueden buscar sus imágenes. Esto es la misma función. Es la misma función de arriba, ¿no? Pues, entonces volvemos a subir la imagen. Y aquí la volvemos a ver, es la misma. El perrito. Los perritos y los gatos. Entonces, pues ahí escojan sus imágenes. Sí, Tomás. ¿Sí? Ah, sí, pero pensé que Tomás. Una clase Tomás. Tenía su clase especial. Sí, no, pues esta es para la demostración, pero pueden buscar cualquier imagen, o sea, incluso las que no están ahí para ver cómo lo clasifica el propio modelo. Puede ser clases que no hayan visto anteriormente, de pronto tiene información, de pronto lo logra clasificar. Pues ahí pueden jugar con cualquier imagen de internet, a ver cuál tiene mejor desempeño. Es aquí. ¿La toma? Nah. Bueno, ya vamos a la prueba. Me convencieron. Vamos a ver. Vamos a ver qué tan bien lo hace. Ah, pero este archivo no me gustó. Espérame. Sí, hay botes, luces de tráfico, es bastante información de calles. Ese también es. Ups. Vamos a ver una imagen que se adapta. Esta no. Esta, por ejemplo. Yo creo que esta sirve, sí. Tomás. Vamos a ver. A ver qué también lo vamos a hacer. Entonces, cada que quieran cambiar las imágenes, por cierto, vuelven a cargar la celda y ya, pues esto lo borra y vuelven a subir todas las que quieran. Entonces vamos a subir a Tomás. Vamos a ver qué también etiqueta. Entonces, pues, como vamos a hacer inferencia, vamos a primero hacer un preprocesamiento de la imagen. Pues la imagen tal cual el modelo no la puede recibir, la tenemos que transformar a un tensor en PyTorch para que podamos hacer inferencia. Entonces, pues, sí, aquí tenemos el input. Vamos a tomar pues una sola imagen. Esto trabaja con bastantes imágenes al tiempo, pero es mejor que trabajemos con una a la vez para pues que podamos visualizar correctamente la segmentación. Entonces, pues tenemos los inputs. Aquí vamos a usar esta función de PyTorch, que es noGrad. Básicamente lo que hace noGrad es no actualizar los gradientes, o sea, correr inferencia. Y pues vamos a pasar por el modelo lo que son las entradas, la imagen preprocesada. Entonces, pues aquí demora un poquito, porque aquí ya sí hace inferencia. Entonces pasa la imagen por todo el modelo. Esto va a dar una salida, pero pues esta salida no la podemos trabajar directamente porque Mass2Former tiene una propiedad que hace que la segmentación se haga al mismo tiempo para semántica, distancias y panóptica. Entonces ellos tienen unas funciones adicionales aquí en el procesador, que es un postprocesamiento que se ajusta pues a la tarea que estemos haciendo en este momento. Después tenemos la segmentación semántica. Lo que tenemos que hacerle es pasarle pues la salida del modelo y además
la propia función trabaja en alto y ancho, pero nunca trabajamos en alto y ancho, trabajamos en ancho y alto. O al revés. Sí. Entonces, pues, esta función está ahí como desconfigurada en lo típico que se trabaja. Entonces, para ajustar las dimensionalidades, pues vamos a tomar lo que es la imagen y vamos a darle la vuelta, básicamente. Aquí con esta operación invertimos el alto y el ancho. Entonces, pues esto nos va a dar el mapa de predicción, que es básicamente el píxel asignado a cada clase, pues en toda la imagen. Y pues aquí podemos ver que esto es un tensor. Ahora, adicionalmente vamos a tener una paleta de colores que va a ser un color asignado a cada clase. Entonces vamos a pues crear esta paleta de colores que después se le va a asignar a la imagen ya segmentada semánticamente. Aquí vamos a hacer un cambio de variable porque escribir predicted map todo el tiempo, no. Es mejor trabajar con seg, que es básicamente segmentación, porque es lo que nos dio de salida. Y pues aquí ya tenemos la asignación. Aquí para cada etiqueta le vamos a asignar un color dentro de la paleta. Entonces, pues esto se asegura que pues cada etiqueta tenga su color único con el fin de que pues se note la segmentación semántica, o sea que pues, cada clase tenga su color asignado. Entonces, pues tenemos la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es ponderar la imagen con las máscaras. Vamos a darles aquí, esto es 0.5, 0.5 para la transparencia. Esto para pues poder superponer las máscaras de segmentación semántica encima de la imagen para que podamos visualizarlo correctamente. A ver si manché aquí. Sí, si todo está bien, pueden visualizarlo. Sí, todo lo hicieron bien. Entonces, pues aquí podemos ver que sí, identificó los trenes, todo esto es tren, él también es el de atrás de Thomas, quién sabe cómo se llama, también es tren. Aquí podemos ver los colores, este es el camino de tren, de pronto tiene su etiqueta específica, ya lo vamos a ver en instancias, a ver cómo lo etiqueta pues Masterformer. Aquí podemos ver que el bote también lo pudo identificar y aquí tenemos otras regiones de información adicional. Además, pues también el cielo, creo que lo alcanza a segmentar también. Aquí tenemos otras cositas en amarillo. Entonces, pues vamos a ver después en segmentación de instancias qué le va a asignar. Entonces, pues aquí, pues si ya todos van aquí conmigo, les da lo mismo. Bueno, no con la misma imagen, ¿no? Con la que tengan. No les tiene que salir toma, sino la de ustedes. Entonces, pues vamos a dar un momentico a ver si trabajan la imagen. Bueno, y ya por último, no menos importante, la segmentación de instancias. La segmentación de instancias, pues como pudimos ver, va a diferenciar cada una de las instancias en una imagen. Después, otra vez tenemos la misma función auxiliar para subir la imagen. Después vamos a volver a subir a Thomas. Vamos a pues, verlo. Aquí está otra vez. Vamos a ver cómo lo clasifica, pero esta vez en instancias. Bueno, aquí ya volvemos a hacer el mismo proceso. Ya hicimos esto anteriormente, el preprocesamiento. Aquí volvemos a pasar la inferencia. Y pues aquí otra vez le pasamos lo que es las salidas. Y el tamaño de la imagen otra vez. Vamos a hacer el ajuste. Pero pues adicionalmente, para la segmentación de instancias, en esta función nos pide un threshold. El threshold básicamente es qué tanto queremos confiar en la inferencia. O sea, si todo lo que la inferencia dé por encima de 0.9 lo vamos a clasificar como algo útil, una instancia. Todo lo que esté por debajo va a ser fondo o pues no va a interesar. Además, la salida de esto es diferente. El otro nos dio un tensor, esto nos va a dar un diccionario. Nos va a dar un diccionario donde tenemos la segmentación y además la información de los segmentos. Esto pasa porque pues le tenemos que asignar una ID a cada una de las instancias, entonces la salida va a ser diferente para la segmentación de instancias. Entonces pues aquí pues, tenemos una forma de ver las IDs que se generan después de la inferencia para cada una de las máscaras de la segmentación de instancias. Esta función pues está completa. Aquí podemos ver el -1 y el 0. No, bueno, el -1 es básicamente clase desconocida o pues irrelevante, o sea, fondo. Aquí no importa el fondo, entonces lo descartan. De 0 en adelante, aunque 0 suele ser el fondo, pero a veces también el -1,
de 0 en adelante son todas las máscaras que se generen. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tenemos 4 máscaras, entonces pues de pronto es porque algo está aquí como cambiando. Entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es visualizar las máscaras de forma individual con una función auxiliar que tenemos acá para ver que también reemplaza las etiquetas. Entonces, pues bueno, listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es llamar al diccionario, lo vamos a convertir a un número para que podamos revisar con el ID que se encuentra disponible, y gracias a esto pues podemos visualizar cada una de las máscaras. Entonces, por ejemplo, aquí tiene un tren. Aquí creo que se tomó la parte del otro tren al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, si cambian el ID, van a tener cada una de las máscaras para cada uno de los labels que ha asignado. Entonces, pues aquí el 1. Entonces, esta etiqueta es cielo y otras cosas. Por ejemplo, cambiamos a la otra, persona. Bueno, quién sabe por qué tomo esto como persona, pero lo tomo y creo la máscara. Y por último, otra persona. Pues recuerden que esto es inferencia, ¿no? Entonces solo estamos pasando sin entrenar. A veces pues no tiene lo que es completamente de accuracy, pero no significa que sea malo, porque pues tiene un buen desempeño incluso sin entrenar. Se ahorran todo el proceso de entrenamiento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar o pues crear la segmentación de instancias tal cual, ya que como saben pues superponemos las máscaras, pero estas máscaras son especiales, ya que vamos a definir cada una de las instancias y le vamos a asignar una etiqueta. Entonces acá. Entonces pues ahora vamos a tomar la otra parte del diccionario, la información de los segmentos. Vamos a tomar las ideas que se encuentran aquí reservadas. Y entonces, gracias a esto, vamos a crear lo que es el color para cada una de las instancias. Esto, pues, con el fin de que sean reconocibles y que sean separables entre ellas. Después, vamos a crear lo que es la etiqueta. Entonces, aquí tomamos segment info. Sí. Aquí esto lo asignamos también de la misma forma, segment ID. Y aquí tomamos el label. Aquí vamos a tomar label ID. Entonces, aquí en la primera parte asignamos el color, en la segunda parte asignamos el label. ¿Listo? Aquí revisen que esté bien, que esté bien cerrado el paréntesis porque parece que se movió. Ya después llamamos a la función, le pasamos resultados. Ya. Y listo. La segmentación de instancias, si se crea correctamente, entonces pues va a asignarle una etiqueta a cada una de las instancias que tiene. Entonces, como pueden ver, aquí tiene el tren. Aquí hay 2 etiquetas raras como persona. No sé qué sea. Eso es como la parte de arriba del tren, pero pues solo estamos pasando por inferencia. No podemos tener un resultado completamente acertado. Pero por lo general lo toma bien. Identifica el tren, identifica el cielo. Y toda la información irrelevante, pues simplemente no le asigna una etiqueta, ya que aquí no nos interesa correctamente, pues en esta modalidad, ¿no?, de segmentación, no nos interesa saber cada una de las clases y cada uno de los labels. Y ya. Y listo. Entonces, pues con este notebook pueden entender bastante bien bueno, eso espero, que se entienda bastante bien la diferencia entre los tipos de segmentación. Cada uno de estos varía dependiendo de la tarea a la que estemos trabajando, dependiendo pues del área donde vayamos a hacer este proceso de segmentación. Y ya, bibliografía. Por si quieren saber más de Segment Editing o de Math2Former, ahí está pues los artículos publicados, está la arquitectura más a fondo, por si les interesa saber más. Aquí también unas explicaciones de Segment Editing. Y ya.
Listo, entonces muchas gracias, muchachos. Se acaba sesión número 8, segmentación. De hoy en 8 tenemos una sesión espectacular, como fue esta. Se llama imágenes térmicas. Es una de las líneas más fuertes que tenemos ahorita dentro del grupo, dentro del seminario de investigación. Sé que hay 2 proyectos también andando, no sé quiénes fueron los afortunados que seleccionaron esos 2 proyectos. Pero no tampoco recuerdo quiénes vamos a estar al cargo, pero nos vemos dentro de 8 días. Listo, recuerden porfa lo que les dije al principio de los proyectos, los grupos de trabajo. Es importante que hagan rápido la elección del horario. Ya, creo que eso es todo. Nos vemos el próximo lunes puntualitos con la sesión de imágenes térmicas. Feliz semana. Chao.